Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en una aventura llena de pasión, intriga y giros inesperados. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también: las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo con sus tramas adictivas, personajes memorables y paisajes impresionantes. Vamos a descubrir juntos esas joyas ocultas y no tan ocultas que te aseguro, te van a mantener pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Así que si eres de los que aman maratonear series y estás buscando algo nuevo para engancharte, has llegado al lugar correcto. Prepárense porque hoy les voy a revelar algunas de mis series turcas favoritas, esas que me han robado el sueño y que estoy segura que también los van a enamorar. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra y a descubrir estas maravillas turcas. Vamos a empezar con una serie que me tuvo al borde del asiento desde el primer capítulo, Kara Sevda, o Amor Eterno como se le conoce en algunos países. Esta es una historia de amor imposible, de esas que te hacen suspirar y te rompen el corazón al mismo tiempo. Kemel, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las maquinaciones de un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de gran intensidad emocional. Los personajes son súper complejos y te encariñas con ellos al instante, incluso con los que no son tan buenos. La fotografía es preciosa y la banda sonora te pone la piel de gallina. De verdad, si son amantes de los dramas románticos, Kara Sevda es una apuesta segura. Kara Sevda no es solo una historia de amor, es una radiografía de la sociedad turca contemporánea, con sus profundas divisiones de clase y las expectativas asfixiantes que pesan sobre los jóvenes. Kemel, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, representa el ideal del hombre hecho a sí mismo, trabajador y honesto, que lucha por superarse en un mundo que parece estar en su contra. Nihan, por su parte, encarnada por Neslihan Atagul, es la chica atrapada en una jaula de oro, obligada a sacrificar su felicidad personal en aras del bienestar de su familia. Su amor prohibido es un grito de rebeldía contra las convenciones sociales y una búsqueda desesperada por la libertad. Pero el verdadero villano de la historia es Emir Kozkolu, un hombre despiadado y manipulador que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en el principal obstáculo para la felicidad de Kemel y Nihan, y sus intrigas son cada vez más retorcidas y peligrosas. La interpretación de Kaan Urgankolu como Emir es simplemente brillante, logrando que lo amemos y lo odiemos al mismo tiempo. Su personaje es tan carismático como repulsivo, y su presencia en la pantalla es siempre hipnótica. La serie explora temas como la ambición, la venganza, la lealtad y el sacrificio, y nos hace cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. Los giros argumentales son constantes y te mantienen en vilo hasta el último episodio. Kara Sevda es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar, y que te dejará una huella imborrable en el corazón. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. Los paisajes de Estambul son impresionantes y añaden un toque de magia a la historia. La banda sonora, con canciones interpretadas por Toygar Iki, es simplemente perfecta y te transporta a las emociones de los personajes. Si buscas una serie que te haga sentir, Kara Sevda es la elección ideal. Ahora, si buscan algo con un poco más de acción y suspense, les recomiendo İçeride, o Intriga como la conocen en algunos lugares. Esta serie es un thriller policíaco que te mantiene en tensión constante. Sarp y Umut son dos hermanos que se separan en la infancia y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut es un policía que lucha contra el crimen organizado. La serie está llena de persecuciones, tiroteos, traiciones y revelaciones impactantes. La trama es súper inteligente y te mantiene adivinando hasta el final. Los personajes son muy bien construidos y las actuaciones son impecables. Si te gustan las series de acción con un toque de drama, İçeride es una excelente opción. İçeride es un torbellino de emociones y adrenalina. La serie te sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul, donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente.
Sarp, interpretado por Aatay Ulusoy, es un personaje complejo y atormentado, que lucha por mantener su integridad en un entorno corrupto y violento. Su misión de infiltración lo obliga a tomar decisiones difíciles y a poner en riesgo su propia vida. Aras Buluti Nemli como Umut ofrece una interpretación conmovedora de un hombre que ha sufrido una gran pérdida y que está dispuesto a todo para encontrar a su hermano. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y sus giros inesperados. La trama está llena de suspense y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Los personajes secundarios son igualmente interesantes y están muy bien desarrollados. Celal Duman, el jefe de la mafia interpretado por Cetin Tekindor, es un villano carismático y despiadado que se convierte en el principal antagonista de Sarp y Umut. Su relación con los dos hermanos es compleja y llena de matices. Izerde no es solo una serie de acción, también es una historia sobre la familia, la lealtad y la redención. La serie explora los lazos fraternales y el impacto del trauma en la vida de las personas. La fotografía es oscura y sombría, lo que refleja el ambiente opresivo en el que se desenvuelven los personajes. La banda sonora es intensa y dramática, y acompaña perfectamente las escenas de acción y suspense. Si te gustan las series que te mantienen pegado a la pantalla, Izerde es una apuesta segura. La serie te hará cuestionarte la naturaleza del bien y del mal y te hará reflexionar sobre las consecuencias de la violencia. Cambiando un poco de género, les quiero hablar de Erkenzikus, o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te va a sacar una sonrisa de principio a fin. Sanem es una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el fotógrafo aventurero y carismático de la empresa. La serie está llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te hacen suspirar. Los protagonistas tienen una química increíble y te enamoras de su relación al instante. Si buscan una serie ligera y entretenida para pasar un buen rato, Erkenzikus es la elección perfecta. Erkenzikus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. La serie te transporta a un universo lleno de color, alegría y romance. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven adorable y espontánea que irradia optimismo. Su torpeza y su sentido del humor la hacen irresistible. Khan, por su parte, encarnado por Can Yaman, es el hombre ideal, guapo, inteligente, aventurero y con un gran corazón. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, lo que hace que su relación sea aún más creíble y entrañable. La serie se desarrolla en el mundo de la publicidad, lo que le da un toque creativo y moderno. Los personajes secundarios son igualmente divertidos y están muy bien definidos. La familia de Sanem es un torbellino de locura y amor, y sus amigos son sus principales confidentes y compañeros de aventuras. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor. Los paisajes de Estambul son impresionantes y añaden un toque de magia a la historia. Erkenzikus es una serie que te hace sentir bien y que te recuerda la importancia de perseguir tus sueños y de creer en el amor. La serie aborda temas como la amistad, la familia, la ambición y la superación personal. La fotografía es brillante y colorida, lo que refleja el espíritu alegre de la serie. La banda sonora es pegadiza y te anima a bailar. Si buscas una serie que te haga desconectar de la rutina y te saque una sonrisa, Erkenzikus es la elección perfecta. Es una serie ideal para ver en familia o con amigos y para disfrutar de un buen rato. Otra serie que me encantó y que les recomiendo muchísimo es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y valores como la lealtad, el honor y la justicia. La producción es impresionante con escenarios grandiosos, vestuarios detallados y efectos especiales de alta calidad. Los personajes son muy bien desarrollados y te sientes parte de su lucha por la supervivencia y la expansión de su territorio. Si les gusta la historia y las series de acción, Dirilis, Ertuğrul, es una joya que no se pueden perder. Es una serie larga, sí, pero te aseguro que vale la pena cada minuto. Dirilis, Ertuğrul, es un viaje épico a través de la historia y la cultura turca. La serie te transporta al siglo XIII y te sumerge en el mundo de las tribus turcas nómadas que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil. Ertuğrul Gazi, interpretado por Engin Altanduzi Atan, es un héroe noble y valiente que lidera a su tribu en la búsqueda de una nueva patria.
Su lealtad, su honor y su justicia lo convierten en un líder admirado y respetado. La serie destaca por su producción impecable, sus escenas de batalla espectaculares y sus intrigas políticas complejas. Los escenarios son grandiosos y los vestuarios son detallados, lo que contribuye a crear una atmósfera auténtica y creíble. Los personajes secundarios son igualmente interesantes y están muy bien desarrollados. Los enemigos de Ertuğrul son despiadados y ambiciosos, lo que hace que su lucha sea aún más emocionante. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie de acción, también es una historia sobre la fe, la familia y el sacrificio. La serie explora los valores islámicos y la importancia de la comunidad. La fotografía es impresionante y captura la belleza de los paisajes de Anatolia. La banda sonora es épica y te transporta a las emociones de los personajes. Si te gusta la historia y las series de acción, Dirilis, Ertuğrul, es una joya que no te puedes perder. Es una serie que te inspirará y te hará reflexionar sobre la importancia de la lucha por la justicia y la libertad. Aunque larga, cada temporada introduce nuevas amenazas y aliados, manteniendo la historia fresca y cautivadora. La serie ha sido un fenómeno global, atrayendo a audiencias de todo el mundo con su rica narrativa y sus valores universales. Ahora, si prefieren algo más contemporáneo y que explore las relaciones familiares, les sugiero Anne, o Madre. Esta serie es un drama conmovedor que cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que decide proteger a una niña maltratada por su madre y su padrastro. La serie aborda temas como el maltrato infantil, la maternidad y la importancia de la familia. La trama es muy emotiva y te hace reflexionar sobre la realidad de muchas personas. Las actuaciones son excelentes y te conectas con los personajes a un nivel muy profundo. Anne es una serie que te toca el corazón y te deja una huella imborrable. Prepara los pañuelos porque vas a llorar a mares. Anne es una serie que te llega al alma y te hace reflexionar sobre la realidad del maltrato infantil. Zeynep, interpretada por Cansu Dere, es una mujer fuerte y compasiva que decide cambiar la vida de Melek, una niña inocente que sufre abusos por parte de su madre y su padrastro. La serie te muestra la crueldad del maltrato infantil y el impacto que tiene en la vida de los niños. Beren GKYLDZ, como Melek, ofrece una interpretación conmovedora y realista de una niña traumatizada. La serie destaca por sus actuaciones impecables, su guión emotivo y su dirección sensible. La trama es desgarradora y te hace cuestionar la naturaleza humana. Los personajes secundarios son igualmente interesantes y están muy bien desarrollados. La madre de Zeynep es una mujer compleja y atormentada por su pasado, y su relación con su hija es el centro de la historia. Anne no es solo una serie sobre el maltrato infantil, también es una historia sobre el amor, la esperanza y la redención. La serie te muestra cómo el amor y la compasión pueden transformar la vida de las personas. La fotografía es sobria y realista, lo que refleja la seriedad del tema. La banda sonora es melancólica y te acompaña en las emociones de los personajes. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga reflexionar sobre la realidad social, Anne es la elección perfecta. La serie te hará llorar, pero también te inspirará a ser una mejor persona y a luchar por un mundo más justo y compasivo. El ritmo lento y deliberado permite una exploración profunda de los personajes y sus motivaciones, haciendo que cada escena sea significativa y emocionalmente resonante. La serie aborda el tema del maltrato infantil con sensibilidad y respeto, evitando el sensacionalismo y centrándose en el impacto emocional y psicológico en la víctima. Y para terminar con esta selección, les voy a recomendar MyZYL, o El siglo magnífico. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La producción es espectacular con escenarios lujosos, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora impresionante. Los personajes son complejos y te atrapan con sus ambiciones, sus pasiones y sus secretos. MyZYL es una serie que te transporta a un mundo de poder, intriga y romance. Es un clásico de las series turcas y definitivamente vale la pena verla. MyZYL es una serie que te sumerge en la opulencia y la intriga del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, un sultán poderoso y carismático que gobernó el imperio durante su época de mayor esplendor.
La serie también cuenta la historia de Hürrem Sultan, interpretada por Mary Mutherly y posteriormente por Baide Percin, una esclava que se convirtió en la esposa y consejera de Suleimán, desafiando las convenciones de la época. La serie destaca por su producción espectacular, sus vestuarios deslumbrantes y sus escenarios lujosos. La trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Los personajes son complejos y te atrapan con sus ambiciones, sus pasiones y sus secretos. La serie te muestra el lado oscuro del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. Muhteshem YZYL no es solo una serie histórica, también es una historia sobre el amor, la pasión y la lucha por el poder. La serie te muestra cómo el amor puede transformar la vida de las personas y cómo el poder puede corromper incluso a los corazones más nobles. La fotografía es impresionante y captura la belleza de los paisajes de Estambul y otros lugares históricos. La banda sonora es épica y te transporta a las emociones de los personajes. Si buscas una serie que te transporte a otro mundo y te haga vivir una aventura inolvidable, Muhteshem YZYL es la elección perfecta. La serie ha sido un éxito internacional y ha contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo. Su impacto cultural es innegable y su legado perdurará en el tiempo. La serie ofrece una visión fascinante de la historia otomana, aunque con licencias creativas para fines dramáticos. Sin embargo, la serie captura la esencia del poder, la ambición y el romance en la corte otomana, convirtiéndola en una experiencia visualmente impresionante y emocionalmente atractiva. Bueno, ahí lo tienen, una selección de series turcas que te van a atrapar y te van a dejar sin aliento. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para sumergirse en estas historias fascinantes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Hay para todos los gustos. En resumen, hoy exploramos el apasionante mundo de las series turcas, destacando algunas de mis favoritas como Kara Sevda, Izerde Erkencikus Dirilis, Ertuğrul, y Muhteshem YZYL. Cada una ofrece una experiencia única, desde dramas románticos hasta thrillers policíacos, comedias ligeras y series históricas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les gustó más o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series van a empezar a ver primero? ¿O ya han visto alguna? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y sorpresas. Hasta la próxima y que disfruten de sus maratones de series turcas. Adiós.